Bueno, bienvenidos a otra edición de Ahora, ¿qué hacemos? Un espacio en el cual estamos tratando de charlar y compartir algunas ideas sobre las experiencias que están teniendo marcas y organizaciones de diverso tipo en el marco de la cuarentena y del COVID-19. En esto que a mí me gusta llamar una digitalización forzosa de la vida de las organizaciones. Muchos lo ven como una catástrofe, lo ven como límites, algunos lo ven como oportunidades, y me interesaba particularmente hablar del caso de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, por su dimensión en la universidad, por su dimensión a nivel de institución universitaria y la respuesta que ha podido dar frente a lo que ha sido básicamente la obligación de tener que en algún sentido cerrar las aulas físicas, las aulas presenciales, pensando que esta es una comunidad muy grande. Tengo el gusto de contar con el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, el ingeniero Pablo Recabarren, la secretaria académica del área de ingeniería, en particular Magalí Carro Pérez, y el responsable del área de educación virtual de la facultad, el ingeniero Jorge Finocchio, quienes han sido un poco los organizadores de todo este proceso y que han llevado adelante esa respuesta. En primer lugar, me tomo la atribución de ordenar un poquito la charla. Quería preguntarte, Pablo, en particular, desde el rol más de organización política, de conducción institucional, todo lo que ha significado y lo que crees que significa este proceso para la facultad. Bueno, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Bueno, y saludos a todos también los presentes. El hecho de no ver a las personas sentadas acá al lado cambia el concepto de lo presente. Mirá, desde la facultad yo te daría dos diferentes puntos de vista, es decir, miradas de dos posiciones no distintas, pero sí de dos ángulos diferentes. Primero, el tema de la herramienta virtual como solución al problema que planteó la pandemia. Es decir, o perdemos el cuatrimestre o algo se nos tiene que ocurrir, por un lado. Y por otro lado, ya en un contexto más macro, más grande, a una dimensión más importante, diría yo, los conocimientos de la universidad ya sin los límites que plantea lo físico, sin el límite del tamaño del aula, sin el límite de la distancia al centro del conocimiento, el centro físico del conocimiento. Creo que son dos aspectos muy importantes. Uno, que nos está permitiendo sobrellevar esta situación de la mejor manera posible y seguir transmitiendo el conocimiento y en muchos casos también generándolo. No estamos solamente transmitiendo el conocimiento. Y para gente que nos hemos formado como gestores de conocimiento, son dos verbos muy importantes, transmitir y generar conocimiento. Y en referencia a lo que hablábamos de la virtualidad como herramienta inclusiva, bueno, indudablemente que ahora ya, después de esta transformación intempestiva que tuvimos que hacer, esta gran migración a las tecnologías que nos permiten manejar lo virtual, indudablemente tenemos que replantearnos esta posibilidad nueva. El horizonte ha aumentado muchísimo y bueno, y tenemos que sacar partido de esto. Nosotros afortunadamente veníamos trabajando en enseñanza virtual desde hace un tiempo bastante largo. Hay antecedentes en el departamento de enseñanza de la facultad, de gente que se dedicó a trabajar en todo el tema de la tecnología aplicada a lo educativo. Después ya, en los últimos tiempos, para poder preparar clases y para poder preparar material virtual. Y bueno, ahí es cuando Jorge se suma muy activamente a la tarea, muy entusiasmado, y la verdad es que la experiencia fue muy buena, pero no estábamos en ese momento planteándonos la virtualidad a la escala a la que hemos tenido que llegar con este tema de la pandemia. Así que, digamos, explotó la virtualidad en la facultad, teníamos los elementos de mención,
Pero afortunadamente, y lo hice saber en un mensaje a la facultad, el cuerpo docente reaccionó maravillosamente bien. Cuando uno está sentado, digamos, en la silla del decano, reniega con todo, vive quejándose, como todos, somos argentinos y somos quejosos. Y la verdad es que esto representó para mí un reenamoramiento con el cuerpo docente de la facultad. Estoy muy contento con cómo reaccionaron y cómo todo el mundo, con más o menos presteza, algunos con alguna pequeña resistencia porque no conocían las herramientas, pero el que sabía se puso a dar clases virtuales y el que no sabía se puso a aprender en el acto. La verdad que yo estoy muy contento con esto, lamento el motivo, pero evidentemente si no había una imposición, digamos, que estuviera por encima de nuestras decisiones, esto no ocurría. Así que es un caso claro de cómo un problema se convierte en una oportunidad, ¿no es cierto? Quiero proponerles, por supuesto, que esto es una charla y que podamos intercambiarlo abiertamente. Y en este caso, Magalí, desde el lado de la Secretaría Académica, desde la relación diaria y cotidiana con el cuerpo docente de la facultad, imagino que los procesos y las transformaciones que se tuvieron que implementar tuvieron sus complejidades, pero me gustaría la mirada académica en un sentido estricto, digamos, de qué significa esto como fenómeno dentro de la facu. Bueno, hola Manuel, hola al resto. Sí, académicamente fue un cambio porque, bueno, no solamente de modalidad, sino decimos, bueno, se nos cambió el paradigma completamente. Bien lo dijo Pablo recién, si bien esto viene como que teníamos un fuerte, digamos, acompañamiento de la cuestión virtual y capacitaciones, etcétera, diferente es cuando de un día para el otro y no en una transición ordenada, vos decís, bueno, de pronto vamos a ir cambiando los porcentajes de presencialidad. Rescato también lo que dijo Pablo de decir un fuerte compromiso de los docentes y de los alumnos, de los estudiantes en general, porque nosotros habíamos comenzado las clases el 9 de marzo y en la misma semana, el viernes 13, a la tarde ya se estaban dictando clases virtuales y bueno, y el lunes 16 ya estábamos que era completamente virtual. Así que bueno, tenemos el 100% de las asignaturas en formato virtual, cada una, como dijo Pablo recién, algunas que tenían mucho más desarrollo y otras que solamente usaban la virtualidad como un acompañamiento a la presencialidad. Hoy eso es 100% virtual. Entonces, bueno, con distintos aspectos y todo, pero bueno, se han rendido tesis, se han rendido trabajos finales, los chicos ya están pensando, y los docentes también, en las futuras evaluaciones parciales, etcétera, cómo se viene. Por ahí con también mucho entusiasmo y a su vez con ansiedad por estas cuestiones nuevas. Los chicos hoy empiezan a preguntar, bueno, ¿cómo va a ser el parcial? ¿Cómo se convierte esto? Pero con un fuerte compromiso de todos, digamos. Acá me parece, Jorge, que tenés de lo más interesante para hablarnos en términos de datos, para que contemplemos la dimensión de lo que significa haber pasado una institución, para hablar solamente de la Facu de Ciencias Exactas, con todas las carreras que se enseñan en esta facultad, a un proceso de virtualización que la verdad está dando de qué hablar. Quería que nos compartas un poco tu mirada desde esta mirada técnica, si querés, de implementación que has tenido vos, la mirada de proyección de los soportes digitales. ¿Cómo la estás viendo desde ese lugar, no? Bien, bueno, a ver, primero me parece que está buenísimo rescatar que esto era ya un proyecto en marcha, ¿no? No nos agarró con el motor apagado, sino que lo que tuvimos fue que apretar el acelerador. Yo recuerdo, recién mientras escuchaba hablar a Pablo y Magalí, por ellos se acuerdan, pero yo a principio de año fui y le digo, ¿saben cuál es el proyecto de la facultad? Tenemos que ser 100% digital. Y alguien dijo, eso va a costar. Podemos decir que somos 100% digital. La verdad que, antes de pasar a los números, qué importante cómo estamos abriendo la posibilidad de que todos puedan acceder al material, con un gran esfuerzo, ¿no? Por parte de los docentes de la facultad, pero que creo que lo estamos viviendo con mucho entusiasmo. A nivel de números, a ver, creo que algo importante es que nosotros ya hace muchos años veníamos creciendo en lo virtual. Si uno analiza, yo miraba hace poco las curvas de los últimos 4 años, teníamos una pendiente creciente en cantidad de usuarios, no estábamos en un proceso estancado y empezamos a despertarnos ahora. Así que ya había un crecimiento, lo que ha habido es un cambio de pendiente, ¿no? Realmente, mirando un poco los números y comparándonos, por ejemplo, con marzo del año pasado, las actividades en el aula, nosotros teníamos ya aulas virtuales,
virtuales aumentaron más o menos un 60%, lo cual es mucho, ¿sí? Sí, digamos, hay un aumento fuerte en lo que es la actividad que estamos llevando al espacio virtual. Por supuesto, esto también, en general, nuestros estudiantes ya conocían que es un aula virtual, es decir, realmente se trabaja en los cursos de ingreso ya con aula virtual, es una gran ayuda porque el alumno ya conoce cuáles son las herramientas con las que trabajamos. Y quizá lo que hemos notado es, que todos los docentes están empezando a usar herramientas que hasta ahora por ahí las habían dejado de lado. Para hablar de un número, la cantidad de videoconferencias que estamos teniendo, de espacios que los alumnos utilizan para entrar en comunicación con docentes ha crecido muchísimo, se han incorporado nuevas herramientas, hay muchos docentes que ya están queriendo grabar sus videos, poderlos subir a YouTube, empiezan a aparecer inquietudes, ¿sí?, que son muy, muy interesantes y hablan también de que a pesar de las dificultades hay ganas de nuestro equipo de aprender y de llevarlas al aula, ¿no? Y la verdad que estamos aprendiendo y se nos están presentando cosas que son una gran oportunidad, ¿no? De cómo tomar un examen a distancia, cómo contestar consultas de los alumnos. Hay un montón de nuevos protocolos, procedimientos que estamos desarrollando ahora, que creo que nunca nos hubiéramos imaginado que esto iba a pasar, ¿no? Así que un poquito para compartir esto, ¿no? Digamos, cómo nos agarró y cómo lo estamos viviendo. A mí me parece, ¿por qué insisto tanto en alguna cuestión de los números? Y en realidad tiene que ver con la institución que significa la universidad, un poco el amor por la universidad pública. Ustedes son docentes de carrera, hace algunos años que se encuentran frente a la enseñanza de alumnos, hace algunos años que se encuentran frente a la gestión institucional también, y me parece que yo la sensación personal que tuve, incluso también por el trabajo que comparto con ustedes, es de repente la universidad pública entraba a incidir de una manera, en algún sentido obligatoria, pero entraba a incidir en el campo de la educación virtual con todo el volumen que tiene la universidad pública, porque tenemos un montón de instituciones privadas y de universidades privadas que hace muchísimo tiempo han desarrollado estructuras digitales que claramente son un poco más fáciles de implementar cuando el volumen de alumnos que atendés, de estudiantes que atendés y el volumen de cuerpo docente que tenés es mucho menor. Yo creo que el campo de impacto que está teniendo esto, Pablo me decía más temprano, guarda que la educación virtual no va a reemplazar la educación física, creo que lo compartimos a ese escenario, pero me parece que se están produciendo dos cambios fuertes. Uno, en el marco de las opciones de los lugares y las elecciones a donde se van a cambiar, a donde uno va a elegir estudiar. Digo, de repente todas las carreras de la universidad, aunque más no sea temporalmente por ahora, están disponibles online. Cosa que antes eso no sucedía. ¿Cómo va a cambiar eso? Por eso, no sé si vos tenés a mano, Jorge, algún número que nos quieras compartir en ese sentido o no, que sea como evidenciador de ese volumen, mientras seguimos charlando en todo caso, pero porque eso es lo que les quiero preguntar. ¿Cómo ven ustedes el futuro de la educación universitaria pública, en particular por la fuerza que las universidades públicas tienen en la Argentina a partir de esto? No sé si quieren que hagamos una rondita y en todo caso después volvemos a los números con Pablo, Magali y Jorge. Bueno, dale, no sé si Pablo quieres comentar algo, si no yo puedo también... Mira, básicamente yo le comentaba recién a Manuel que me quedaban unos pocos minutos y después me voy a tener que retirar, pero sí el escenario, digamos, de nuestra facultad para una migración virtual como la que estamos en este momento llevando adelante. Somos la cuarta facultad en cantidad de estudiantes de la tercera universidad pública. Ajá. O sea, es bastante importante eso, y eso plantea una dificultad. Pero si a eso le agregamos que somos la facultad con mayor cantidad de carreras, le estamos agregando el problema de la diversidad. Es decir, tenemos que generar espacios virtuales para varias materias de varias carreras de una de las universidades, de una de las facultades más grandes, de una de las universidades más grandes. Entonces, por donde uno lo mire, el planteo del problema es realmente complejo. Pero bueno, creo que lo estamos llevando adelante de la mejor manera posible. Yo definiría la actual etapa como una etapa de alfabetización virtual. Es decir, la mayoría de los docentes
está utilizando la herramienta que conoce. A lo mejor no tenemos una uniformidad en la herramienta que estamos utilizando, pero indudablemente que es el primer paso. Y después de esto vendrá el generar ya la necesidad de que todos utilicemos la misma herramienta, sistematizar para optimizar. Uh-huh. Creo que básicamente eso es un planteo importante, ¿no? Eso es importante. Mi pregunta, te quiero insistir antes de que te nos vayas, Pablo, sobre todas las cosas, ¿cómo lo ves para adelante? ¿Qué significa desde tu mirada como decano de una facultad? Sí. Digo, ¿qué significa para la universidad pública esto? Sí, mira, yo creo que indudablemente desde el punto de vista de la universidad pública, yo te digo, el gran impacto va a ser en la inclusión. Es decir, vamos a poder realmente salir del límite, de la cáscara que representa el espacio físico, por un lado. Así que eso es muy importante. Y lo otro es que yo no creo que debamos migrar a una facultad virtual. Creo que debemos complementar las dos modalidades de enseñanza, porque hay algunas actividades curriculares en donde lo presencial es muy importante, y me refiero fundamentalmente a los espacios curriculares en los que el estudiante tiene que desarrollar algún tipo, llamémosle, de destreza o habilidad, que muchas veces eso es difícil de evaluar desde lo virtual. Es decir, el hecho de estar trabajando en un laboratorio, por ejemplo, en un taller o en un gabinete, con el docente al lado, me parece que eso es muy, muy valioso. Y eso en lo virtual tiene algunas herramientas, pero todavía no reemplazan del todo lo presencial. Creo en que las herramientas deben usarse en conjunto, que como te decía hoy, Manuel, en algún momento yo a veces les enseño a los estudiantes alguna técnica y ellos ya la aplican para todo, y es un poco esto de que aprendemos a manejar el martillo y ya después le vemos forma de clavo a todo, ¿no? Y todo queremos resolverlo con la misma herramienta que acabamos de aprender. Y hay herramientas para cada cosa. Yo creo que los voy a ir dejando, Manuel. Si tenés tiempo, sin compromiso de respondernos la siguiente pregunta, que después se les voy a hacer a ustedes dos, para que no podemos dejar de hablar de la cuarentena y del aislamiento social, porque nos ha afectado muchísimo en nuestras vidas. A todos los invitados les estoy preguntando qué han descubierto de sí mismos, una cosa buena y una cosa mala a partir de la vida en cuarentena. Ay, se nos fue, me parece, se le estaba por acabar la batería, me había dicho cuando se conectó, así que nos vamos a quedar con esa pregunta. Jorge, antes de continuar en ese diálogo, Magali, me parece que podemos avanzar en dimensionar el alcance de esto. También mostrar, yo estoy muy insistente con los números porque a mí me impresiona mucho el volumen. Nosotros en esta facultad tenemos 10.000 estudiantes. ¿Cuántos docentes hay? 1.200 cargos docentes. O sea, estamos hablando de una comunidad de 14.000 personas, porque sin contar graduados, pero 14.000 personas son las que están permanentemente transitando la facultad, entre docentes, no docentes y estudiantes. Entonces estamos hablando de que estos sistemas de un día para el otro nos tenían que servir y responder a una comunidad de más de 14.000 personas. ¿Sí? Contanos un poco, sí, perdón. Perdón, agrego lo que decía Pablo recién, que me parece que era una forma también o sea, había que encontrar una forma de garantizar derecho en esto, siendo universidad pública, siendo gratuita, que responde a la demanda también de una sociedad, o sea, una sociedad completa la que digamos, sostiene este sistema. Entonces, cuando desde un primer momento dijimos, no se puede perder un cuatrimestre, porque perder un cuatrimestre también es perder el año, y eso tiene un montón de implicancias desde económica, educativa, física, psíquica, etcétera, de un montón de cosas. Me parece que salir a buscar cuál era el recurso, mejor, peor, bueno, el que tuviéramos para poder garantizar esto. Y en cuestión de la virtualidad, ¿cómo seguimos después? Siempre estábamos en esta cuestión de decir, bueno, como universidad pública, también siempre como que en los extremos tratar de garantizar esto de que no siempre el alumno tiene que estar el estudiante tiene que estar de forma presencial.
tanto en el ingreso, cuando en los primeros meses todavía tal vez no se ha instalado cercano a Ciudad Universitaria, etcétera, poder garantizar la virtualidad, que ya lo estábamos haciendo, y después empezar a pensar en los últimos años, donde ya el estudiante, en muchos casos, o en el transcurso de su carrera, está trabajando, no son compatibles sus horarios siempre de trabajo con el curso presencial, Claro. también tener una opción, no sé si 100%, pero tener esa opción de decir, bueno, trabajo, pero también puedo tener la virtualidad como complemento para poder terminar mi carrera. Por supuesto. Pablo, ¿volviste? ¿Te volvemos a encontrar? Volví. Mira, la maravilla de la tecnología es que se me cayó la PC por la batería, pero en el acto agarré el celular, así que puedo seguir con ustedes. Bueno, buenísimo. Nos vamos, si vos te vas a quedar un ratito más, Pablo, Sí, entonces no nos respondas todavía. Jorge, nada, quería escucharte un poco a vos también en términos de infraestructura, de números. Ya no te quiero insistir más con los números, pero sí que nos cuentes cómo lo estás mirando vos, digamos, desde este lado. Bien, yo quería por ahí compartir, ya que, déjame que, a ver, un segundito, compartirte un poco algunos números. Si puedo compartir mi pantalla, lo hacemos, ¿sí? Bueno, voy a compartir mi pantalla. Porque la verdad que, a ver, primero te tengo que confesar algo. Es la primera vez que tenemos que empezar a mirar números, ¿sí? Que hasta ahora no estábamos mirando, así que también estamos aprendiendo. Te cuento un poco, pues, acá estamos viendo principalmente dónde están nuestras aulas virtuales y estamos analizando, por ejemplo, en tiempo real, cuántos usuarios hay trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver, esto se va actualizando a medida que hay sesiones y estamos, bueno, ahora alrededor de 1.600 alumnos, ¿no? Y uno un poco va viendo, esto es por cantidad por minuto, ¿sí? Fíjense, 1.600 que tenemos ahí. También hay muchas cosas que bueno, este es el mundo de los datos, ¿no? Empezamos a tener información que no teníamos antes. Por ejemplo, cosas interesantes. Bueno, yo espero que se vean, les estoy mostrando en general. En la curva que tenemos, si quieren, sobre la izquierda, tenemos como cantidad de movimiento de usuarios por día. Entonces, fíjense que en general por día tenemos alrededor de unos 8.000, ¿sí? Movimientos de usuarios, dice 7.500. Si lo promediamos en 7 días como usuarios únicos, ¿no? En general, la idea es detectar usuarios que son diferentes. Ya, digamos, hay un movimiento de 7.000 y en 30 días 35.000. Acá es una estimación de distintos usuarios que van accediendo a este sitio. Y si vamos, por ejemplo, algo que me parece interesante compartir era, fíjense también en el usuario de la izquierda, que podemos ver cuándo hay mayor actividad. ¿Sí? Por ejemplo, en la semana, digamos, uno mirando rápido, acá los miércoles, en el horario central, que podría ser tipo 4 de la tarde, es donde, por ejemplo, venimos registrando mayor actividad en el sitio. Así que también empezamos a entender un poco cómo es la dinámica, ¿no? de trabajo, cuándo es que entra el estudiante, ¿sí? También empezamos a entender algo interesante, cómo se conectan, ¿sí? Por ejemplo, si vemos en el gráfico de la derecha, vemos que aproximadamente hay un 80% que tiene computadora. Yo todo esto lo sé sin haberle preguntado a nadie, ¿sí? Que muchos también usan móviles, ¿sí? Vemos que hay muchos alumnos que por ahí no tienen una computadora y lo único que tienen es un dispositivo móvil, lo cual es un gran desafío porque hay muchos ejercicios que quizás como docente uno le da, que por ahí a veces son más cómodos de resolver una computadora que en un móvil. También nos hace pensar a este público, bueno, y un menor cantidad a través de tablets, ¿no? Bueno, en general hay como varias formas de ir siguiendo. Esto en general sigue una actividad, esto es Google Analytics, es una herramienta que sirve para entender, digamos, la actividad que hay sobre un sitio. Nosotros a su vez tenemos herramientas para mirar dentro de las aulas, ¿sí? y estamos trabajando en desarrollar estas herramientas, cuál es la actividad. Por ejemplo, podemos saber que hoy tenemos casi 250 aulas con actividad, ¿sí? Lo cual también nos da una idea de cuántos cursos están activos, cuántos se están dando y nos permite hacer un seguimiento que creo no lo podíamos hacer en la presencialidad, no me equivoco. ¿Lo podíamos hacer en la presencialidad o no, Magali? Me llama la atención un dato, es muy, muy llamativo esto, que los días miércoles, en la presencialidad, los días miércoles también es el día que más estudiantes y personal, digamos, tenemos en la facultad. Cuando nosotros hacemos el cronograma, digamos, de actividades de la facultad,
los días miércoles son los días que están saturados de aulas, de horarios y todo. O sea, es llamativo que, bueno, que coincida la presencialidad con la virtualidad en este caso, pero bueno, me parece que también es una cuestión de que en esto de la virtualidad le hemos pedido a todos los docentes que respeten sus horarios que tenían en el cronograma para todas esas actividades que sean de manera síncrona con el estudiante, clase de consulta y todo, que traten de respetar ese horario para que no se le superponga con otra asignatura todo. Así que bueno, está bueno que también se pueda mostrar que el miércoles es como el día que más tenemos. Pero evidentemente estos números no los teníamos así, de qué conectividad tienen, si a través de compu o celular, cuando teníamos la presencialidad, ¿no? Claro. ¿Qué otro dato tenés para compartirnos, Jorge? Si es que hay algo más así que nos quieras compartir en particular. No, son infinitos. A ver, digamos, yo creo que hoy, yo te puedo decir al revés, ¿qué datos estamos mirando, no? Queremos entender, obviamente, que todos los cursos estén dando, queremos entender que los alumnos estén participando. Entonces, bueno, estamos mirando eso, ¿no? ¿Cuánto es la actividad que hay en el aula virtual? Por ahí otros números que nos sirven más para planificar, como te decía recién, qué tipo de herramientas tienen hoy los alumnos para acceder a toda esta virtualidad. También empezamos a ver si les puede parecer interesante, es las ubicaciones, ¿no? También, bueno, obviamente muchos acá en Argentina, ¿sí? Pero por ahí podríamos, proyectándonos hacia el mundo, hacia una virtualidad donde nuestras carreras también las empecemos a dar, posgrados, cursos de capacitación afuera. Fíjense que perfectamente podemos también, determinar de dónde viene nuestra audiencia. Estas son herramientas que en general quien desarrolla sitios, digamos, de venta, de marketing, la tiene muy, digamos, muy, también como dicen hoy, muy aceitado, ¿no? Estudia y trata de entender a su público. Y creo que, digamos, la virtualidad también nos está abriendo al mundo de los datos, de entender quién es nuestro público, ¿no? Qué necesita, dónde está, en qué horarios, demanda más recursos, dónde hay una oportunidad por ahí para, si vemos que hay un público específico que accede a cierta información, bueno, quizá eso nos dice que tenemos que ofrecer un curso o una carrera más orientada a un área. Así que bueno, no los quiero aburrir con los datos, pero fíjense que no sé si podemos sacar a ver también edades, ¿sí? ¿Cuáles son las edades de la gente que accede? Clarísimo. Bueno, cómo es el tema de... Me parece que hay un escenario interesante acá que nos compartís, Jorge. Yo, incluso en internet el tiempo también es tirano, así que les voy a proponer para cerrar, sí un concepto, un trabajo de comunidad, un trabajo de predisposición por parte de los actores, preparación, y esto que nos abrís, Jorge, me parece, en tu última intervención, que es análisis, entender qué está pasando, a dónde, cómo se está respondiendo. Para cerrar, sin repetir y sin soplar, les pido que me cuenten algún descubrimiento personal, algo bueno y algo malo que hayan encontrado de sí mismos personalmente en esta vida en cuarentena. Empiece el que quiera. Pablo. Bueno, mira, realmente esta situación a mí me retrotrae algunas experiencias. El otro día me preguntaba una persona conocida, yo he estado, digamos, muchos años trabajando en Antártida, y realmente la condición de aislamiento en la que vivíamos en base a Belgrano, es la más austral del país, permanente, tiene algún parecido, esto de estar, digamos, encerrado, de no poder salir, con marcadas diferencias, pero yo quería enganchar un poquito con respecto a esto que Magalí decía, de que a pesar de que nos estamos desembarazando de algunos parámetros físicos, como el tiempo, hay algunas cosas que se parecen. Todavía los días miércoles siguen siendo los días más congestionados de las actividades. Yo me acuerdo que en mis épocas allá en la base, allá no hay tiempo. O sea, la oscuridad empieza en el mes de abril hasta el mes de agosto. Entonces el reloj deja de tener sentido. Sin embargo, los seres humanos necesitamos cierto ordenamiento, necesitamos manejarnos con horarios, necesitamos manejarnos con lugares, y nos manejábamos con la hora oficial de Argentina, y nos levantábamos, y el domingo nos vestíamos mejor, y existía esta suerte de metáfora, de hacer como que las cosas son como son en el mundo físico,
a pesar de que sea otro mundo, un mundo más irreal como el mundo virtual, ¿no? Y entonces yo le encuentro una explicación muy razonable a esto de que sigamos en muchos aspectos haciendo desde lo virtual lo mismo que hacemos o parecido a lo que hacemos en lo presencial, porque es nuestra forma de entender y de concebir el mundo, y creo que probablemente esto en otras épocas en el futuro vaya a ir desapareciendo, pero por ahora necesitamos. Contando con una versión que tiene limitado el tiempo de grabación, se nos cortó la sesión. Les voy a volver a hacer una pregunta. Para cerrar, siempre les pregunto a quienes invito a este programa, esto de que cómo nos ha tocado la cuarentena, el aislamiento social, y para hacerlo más o menos claro les estoy preguntando una cosa buena y una cosa mala que hayan descubierto de sí mismos en este proceso de vida en cuarentena. Pablo, nos estabas contando algo muy interesante, te pido que empieces de nuevo. Bueno, mirá, lo que te estaba contando era que esto en algún sentido me hace acordar a mis años en Antártida. Yo vivía en una base en condiciones de un aislamiento físico muy fuerte, no se podía llegar en todo el año, pero además estaba este problema de la cuestión de los horarios. Nosotros entrábamos en la noche polar en el mes de abril hasta el mes de agosto, es decir, durante todos esos meses no había sol. Entonces, pero nosotros necesitábamos manejarnos con un mundo ordenado, con el mundo convencional, con el mundo de nuestras costumbres. Nos costaba mucho separarnos, despegarnos del mundo real, del mundo corriente, del mundo del resto de la gente. Así que nos manejamos con los horarios de la Argentina, los domingos nos vestíamos mejor, comíamos algo mejor, y eso también tiene que ver con esto de que decía Magali, de que en esto virtual sigue siendo el día miércoles, en tal horario, coincidiendo con las clases presenciales, y si bien eso obedece a que los profes siguieron manteniendo sus horarios, yo lo veo muy razonable. Me hace acordar a aquella época, por supuesto que me divierte, y me lo veo como muy razonable, porque de alguna forma nosotros necesitamos manejarnos con metáforas, la metáfora del escritorio, la metáfora del aula virtual, que se tiene que parecer al aula real, y creo que son cosas que tenemos muy, muy grabadas en nuestros chips, son difíciles de desprendernos de eso, y creo que va a llegar un tiempo en que ahí sí paradigmáticamente se va a cambiar, y nos vamos a dejar de atar a los horarios, a los tiempos, porque eso es una posibilidad que nos da la virtualidad. El aspecto negativo de todo esto, en primer momento, es el motivo que nos trajo a esta situación, que por supuesto es una tragedia, es tremendo, y por supuesto la pérdida de libertad. Creo que lo que yo siento como más negativo es la pérdida de libertad, y para los que vivimos, lamentablemente, si bien no es una situación igual, hay mucho. Yo me acuerdo en la época de la dictadura en la Argentina, cuando te controlaban en todos lados, cuando después de cierta hora había toque de queda. Bueno, ese tipo de cosas son muy negativas, realmente me trae recuerdos feos. A pesar de que entiendo de que eso está ocurriendo porque se nos está cuidando. O sea que es algo bueno, en este caso es algo bueno. Pero toda esta situación de poca gente en la calle, nadie a la noche, guardias, retenes en las esquinas, en los puentes, es una cosa que me resulta desagradable. Está bien, ok, gracias. Magali. Bueno, como bueno, creo que el poder de adaptación que tiene uno, yo creo que soy de las personas que siempre dice, bueno, yo necesito trabajar en la oficina, o sea, ir temprano, irme tarde, las horas que sean, pero necesito trabajar de la oficina. Y bueno, y esto como que nos obligó, y en particular a mí, de esta cuestión de que no necesito la oficina. Bueno, la oficina se trasladó a casa y se puede hacer desde casa, así que bueno, sin problema. Y lo malo, le robo un poco a Pablo, es la cuestión del tiempo, porque uno también en esto como que pierde, y más para una persona ansiosa y todo, entonces como que bueno, no tenés ni día, ni horario, ni nada, entonces querés que todo el mundo te responda en el momento, querés que, no sé, que mandar mensajes todo el tiempo. Bueno, la cuestión del manejo del tiempo es lo que cuesta, lo malo, por lo menos para mí. Jorge. Bueno, a ver, lo bueno, yo por ahí viéndolo para mí, por ahí en mi caso, mi familia, es
cómo veo que todo esto está permitiendo, lo voy a decir por mis hijos, más que ellos aprendan cosas que van más allá de los contenidos, las habilidades. También lo pienso en nuestros estudiantes. Ellos están incorporando un montón de habilidades para la virtualidad, para organizarse, ¿sí? que son fundamentales para la vida, ¿sí? Yo siempre digo que el contenido se aprende, pero realmente las habilidades para organizarse, para proyectarse, para planificar, para ver, bueno, y la verdad que es algo que me sorprende, algo muy positivo, ¿no? Y también yo estoy tratando de organizarme de otra manera y uno se sorprende de cómo tiene que incorporar y puede seguir aprendiendo, ¿no? Qué lindo saber que uno puede seguir aprendiendo. Y coincido, y esto vamos a dejar así por unanimidad, que la gran desventaja de esto es que a uno le cuesta mucho marcar los tiempos, más estando en su casa, con su familia, determinar hasta qué hora trabajo, hasta qué hora ya paso a ser padre, y está siendo malabaristas, digamos. Uno un poco, hay momentos que es padre, hay momentos que es esposo, cocina, trabaja. Yo me pongo a pensar en todos los que están trabajando en su casa y bueno, es un desafío que uno tiene que aprender y quizás es donde más le cuesta. Así que, pero bueno, probablemente parte del futuro sea que estas sean las habilidades para desarrollar. Terminando el ritual de cierre de este programa, ahora ¿qué hacemos? Un programa que se pregunta sobre las experiencias de adaptación y transformación en este mundo que hoy vive una digitalización forzosa. Les agradezco muchísimo el tiempo y la predisposición por estar acá. Espero que nos encontremos de vuelta grabando también un programa que va a ser para YouTube seguramente, pero alrededor de una misma mesa contando cuáles fueron los resultados de esta experiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, Manuel. Chao a todos.